Esta vez desde Chimbote, con José María Salcedo. Adelante, Chema. Buen día. Hugo, ¿qué tal, amigos de todo el Perú? Muy buenos días. Estamos efectivamente en Chimbote, en el auditorio del municipio provincial del Santa, en esta capital pesquera del mundo. Las elecciones que vienen prometen ser muy animadas en Chimbote y en toda la región Ancash. Tenemos a dos de los principales candidatos. Postula para la reelección el presidente actual de la región Ancash, César Álvarez Aguilar. Señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y postula a la presidencia regional por el Partido Aprista Peruano, don Julio Díaz Delgado. Señor Julio Díaz, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Primero comenzamos con el presidente actual y candidato a la reelección, señor César Álvarez. Quiero dirigirme al país y quiero dirigirme a la fiscal de la Nación. Aquí en Ancash estamos abiertos a toda investigación, nos investiga la Contraloría, nos investiga la Procuraduría, nos investiga las Fiscalías y todo. Pero ocurre un hecho singular en Ancash, no sé si esto pasará en todo el país, pero aquí en Ancash los fiscales se han convertido en partidarios y elementos utilizados por los partidos políticos. El fiscal anticorrupción Luis Checa Matos en Huaraz, imagínense, abogado de Freddy Guilardi, el expresidente regional, y un abogado de este presidente regional abriéndole el paso, denunciándome cosas sin sustento en una persecución política abierta. De igual manera tenemos también fiscales como Silvia Paredes Goicoechea y Jorge Luis Temple, que son fiscales en Huaraz, igual han iniciado una persecución política. ¿Quién es Silvia Paredes Goicoechea? Trabajó aquí en este municipio con Guzmán Aguirre Altamirano, que también va a ser candidato a la presidencia regional, y hoy estos fiscales, tanto por el lado del APRA y fiscales tanto por el lado del grupo de Río Santa, estos están siendo utilizados, señora fiscal de la Nación, sus fiscales están siendo utilizados, el Ministerio Público está siendo utilizado como elemento de represión contra las autoridades, y eso quiero denunciar públicamente. Correcto. Vamos a darle la palabra, no estaba esto previsto en el debate, pero son cosas que surgen. Al representante del Partido Aprista, señor Julio Díaz Delgado, por favor. Creo que Chinecas, además de la voluntad política y del trabajo conjunto entre gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales y sociedad civil, debe pues resolver el gran problema social de los posesionarios y de los traficantes de terreno. Eso tiene que ser concertando, eso tiene que ser dialogando, eso tenemos que hacerlo un gobierno regional que trate de dialogar y no de enfrentarse a la organización civil como este gobierno se está enfrentando a los colegios profesionales y a la iglesia. Por eso otra política social que se hace necesaria, otra política pública que se hace necesaria en Ancash es concertar para el desarrollo, y por eso nosotros proponemos que los niveles de gobierno local, la sociedad civil organizada y el gobierno regional tienen que ponerse de acuerdo para establecer políticas sociales que nos permitan revertir realmente, no demagógicamente, los problemas de la sociedad regional. Bueno, Ancash no debe parar, Chinecas tiene que continuar, el puerto tiene que hacerse. Le pido a los congresistas aprobar esta norma que apruebe que los gobiernos regionales tengamos empresas portuarias. La carretera tiene que continuar, la carretera interoceánica tiene que continuar, Ancash, Huánuco, Ucayali, la macrorregión tiene que funcionar, solo así tendremos más recursos en Ancash. Los tres ejes fundamentales de desarrollo para Ancash son Chinecas, el puerto, las carreteras que unen la costa y la sierra, tanto el Callejón de Huaylas como el Callejón de los Conchucos, como lo estamos haciendo hoy con Casma Huaraz, uniendo la costa con el Callejón de Huaylas, Carhuaz, Punta Olímpica, Chaca, San Luis, que ya está en proceso de licitación para unir Callejón de Huaylas con el Callejón de los Conchucos y unir a 500,000 de ancachinos y ayudarnos a salir de la pobreza a través de estas carreteras. Gracias, presidente. Bueno, el que habla es el doctor Ramal, trabajo en el Hospital La Caleta, y quisiera hacer una pregunta abierta a los dos presidentes regionales. Primero, existió una promesa incumplida de la construcción del hospital, eso no se ha hecho realidad. Segundo, nuestro hospital cada día está peor y no podemos atender a los pacientes por falta de equipamiento que no ha proveído el gobierno actual. Pero mi pregunta es puntual, ya que existe un divorcio entre la política nacional y la política regional del sector salud, ¿qué programas específicos piensan implementar en adelante para solucionar el problema de atención de los pacientes?
Primero, en educación hemos construido 208 colegios y en educación estamos entregando 10.500 computadoras a los maestros en Ancash y 2.500 computadoras a los trabajadores del sector salud. El Hospital La Caleta se está licitando, es una realidad, así que el Hospital La Caleta de todas maneras se va a hacer. Y además, en salud tenemos más de 14 centros de salud que van a ser construidos a partir de la próxima semana. O sea, en salud tenemos trabajando, y el doctor Ramal, más bien le pediría que lea bien, que vea bien que los hospitales, el Hospital La Caleta se va a hacer, es una realidad, no es promesa incumplida, se va a hacer. En relación a la pregunta concreta, que no ha sido contestada por Álvarez, yo le diría lo siguiente. Yo creo que hay un desencuentro entre el diagnóstico y el tratamiento curativo. Creo que hay que hacer un esfuerzo por constituir centro de diagnóstico regional, que no pase lo que le ha pasado a Tinoco en Huaraz, que por no tener un tomógrafo en Huaraz ha tenido que venir acá y está en un estado de salud sumamente grave. Creo que estos centros de diagnóstico deben ayudar a resolver los problemas y no saturar los hospitales. Creo que además nosotros tenemos que hacer un programa de salud ocular para llegar a los colegios públicos a efectos de que se mejore de esa manera el aprendizaje. Es posible hacerlo cuando se concerta, cuando se convoca a las capacidades locales y a la sociedad civil organizada, pero cuando se pelea y se entra en conflicto es muy difícil pues llevar adelante con imaginación propuestas de desarrollo para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho durante el tiempo que el partido aprista ha sido gobernado Ancash? ¿Qué es lo que nos haya dado los logros a Ancash? Me parece que nunca ha dado nada y siempre nos tiene a Ancash como el entenado que jamás nos quiere dar nada al desarrollo de Ancash y simplemente se llenan la boca de decir que ellos apoyan a Ancash y jamás lo han apoyado. ¿Por qué Chinecas está como está hasta ahora? Tiene 20 años y jamás nos ha dado la prioridad del gobierno central. Y vivimos atrasados, ¿por qué? Por culpa del gobierno central. Solamente para darle un ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial del Santa, el gobierno central ha dado 59 millones de soles para realizar el cambio de alcantarillado. Y creo que con el programa Mejorando Barrios y Pueblos se han apoyado a un sinnúmero de distritos. Creo que nuestra ciudadana puede recoger esos datos, que no los digo yo, sino están en las páginas web respectivas de los ministerios correspondientes. Brevísimo, señor César Álvarez, y de ahí nos tenemos que ir a la pausa y continuamos. Por favor. El APRA gobernó tantos años a Ancash y no tiene moral para hablar sobre la gestión. El APRA gobernó. ¿Quién terminó en la cárcel? Sus alcaldes apristas. ¿Quién terminó en la cárcel? Su presidente regional aprista. La corrupción. No puede venir a hablar de corrupción sobre la población. Señor, aquí quien terminaron presos y en la cárcel fueron los alcaldes y presidentes regionales apristas que no tienen moral para venir a hablar. Vamos rápidamente a la pausa, continuamos, tenemos unos minutos más. Aquí desde el Consejo Provincial del Santa en el auditorio, elecciones 2010, el gran desafío. 30 segundos para cada uno de nuestros distinguidos invitados para que se despidan provisionalmente del público y nos cuenten a lo mejor en 2 palabras cómo va a continuar su campaña electoral. Señor Julio Díaz y señor César Álvarez. Señor Julio Díaz, por favor, brevísimo, 30 segundos. Nuestra campaña electoral pretende erradicar del vocabulario político el insulto, la adjetivación o la frase que hiera honra solamente por descalificar al adversario. Nuestra campaña va a ser una campaña programática y si bien es cierto que hay que continuar con los grandes proyectos, lo que no debe continuar es la incapacidad, la corrupción y la demagogia que figuran en los murales pintados de amarillo y de estafa. Señor César Álvarez, brevemente, por favor, despedimos el programa. El señor candidato del APRA dice concertación, que va a concertar, con todo el mundo concerta. ¿El APRA quién respeta en el Perú? La corrupción generalizada en el APRA, en este gobierno, señor, está podrido. Y por último, ¿qué concertación habla si en su propio partido se matan entre ellos para ser candidatos? Ni entre ellos pueden concentrar en su partido, van a concertar con el pueblo. Y por último, señor Chema, muchas gracias, y le digo al pueblo, el APRA y usted, señor Julio Díaz, en la elección pasada lo derrotó, Ancash lo derrotó a usted y lo voy a volver a derrotar junto al pueblo ancashino nuevamente en estas elecciones. Hasta acá tenemos que llegar, señor.